Bien, muy buenos días. Muchas gracias a Santiago Alfaro por la presentación y a la Municipalidad Metropolitana de Lima por esta invitación a celebrar el centenario del Teatro Municipal de Lima. Como se está viendo, uno de los escenarios culturales más importantes del país y sin duda el escenario cultural histórico por excelencia de nuestra ciudad capital. A mí me ha tocado en este conversatorio eh, exponer brevemente la historia de la construcción y los primeros años del teatro municipal, sobre todo en el momento en que fue teatro forero. Como ya veremos, el teatro municipal se construyó como una iniciativa particular de un abogado tacneño, Manuel María Forero, que de algún modo va a heredar el Teatro Olimpo junto a sus hermanos, pero él va a iniciar una etapa pues mucho más importante en cuanto a su infraestructura y en cuanto a su arquitectura. Entonces, mi presentación se titula Del Teatro Forero al Teatro Municipal, 1915 a 1938, que abarca el periodo de 23 años en los cuales se va a consolidar el núcleo arquitectónico histórico del teatro. ¿Ya? En el 15 comienza la construcción y en el 38 se termina la fachada del teatro. Y con eso podríamos decir que en efecto ya termina la parte nuclear del recinto, que después va a sufrir una serie de modificaciones. Bueno, obviamente el incendio de 1998 que todos conocemos y después la remodelación que también tenemos memoria, porque ha sido reciente. Bien, la historia del teatro municipal, originalmente llamado Teatro Forero, como bien ya nos expuso Gustavo, se remonta mucho tiempo atrás al Teatro Olimpo, pero incluso antes a otro teatro llamado el Odeón, el Teatro Odeón que se va a construir por iniciativa de este famoso personaje del siglo XIX, Arnaldo Márquez, quien va a impulsar su construcción en la calle Capón hacia 1871 y en 1872 se va a inaugurar. Obviamente es un teatro que por su ubicación podemos inferir que cumplía un rol de suministrar diversión, entretenimiento a las clases populares. Y este teatro va a permanecer en este lugar durante toda la década de 1870. Ya sabemos que a fines de esa década se inicia la Guerra del Pacífico, viene la ocupación de Lima y tras la ocupación el Teatro Odeón se muda de la calle Capón, de su lugar original en la Casa de Otaiza, a la calle Concha, en lo que actualmente es el Jirón Ica. Y al mudarse a la calle Concha, cambia de nombre por Teatro Olimpo. Entonces estamos viendo que es una sucesión de recintos, pero que responden a una misma iniciativa que se origina en 1871. Y el Teatro Olimpo se asienta en una propiedad llamada la Casa de Campaña, perdón, que era propiedad de Emilio Forero, un abogado tacneño que va a arrendar este espacio a Antonio Mojardín, que ya Gustavo hizo mención en su intervención. Y Mojardín va, junto con algunos socios, va a erigir el Olimpo, pero parece que la parte contractual ahí no quedó muy clara, porque obviamente Forero era el dueño del predio, Mojardín estaba haciendo una inversión, y al parecer por ahí hubo algún conflicto que motivó a que Forero tenga que entablar un proceso judicial a Mojardín y prácticamente lo tenga que desalojar de la casa de campaña hacia 1895. Entonces, entra en un proceso judicial el predio, sale a remate, lo adquiere temporalmente Egidio Sazone y nuevamente lo vuelve a adquirir Forero hacia 1896. Entonces, Forero estamos viendo que es el propietario del predio, pero él mismo no se involucra propiamente la promoción de la actividad teatral, sino son sus arrendatarios. Entonces, al poco tiempo vemos que en la documentación aparecen otros arrendatarios, Miguel Rachitov, Pedro Bergui, que van continuando con el proyecto del Teatro Olimpo. En 1908 va a fallecer Emilio Forero y sus hijos, la sucesión de Emilio Forero, son los que adquieren la titularidad de este predio, la casa de campaña.
Entonces, la iniciativa de uno de esos hijos de Emilio Forero, Manuel María Forero, es el que va a dar origen a lo que ahora conocemos como el Teatro Municipal. Entonces, hacia 1915, Manuel María Forero emprende el proyecto de erigir un nuevo Teatro Olimpo, mucho más sofisticado, que esté a la altura pues de los grandes teatros que en esa época existían en América Latina, y un poco impulsado también por el dinamismo cultural de la época. Vivíamos plena Primera Guerra Mundial y ese pequeño escenario, esa pequeña coyuntura, genera de que muchas compañías teatrales europeas, por el escenario de la guerra, tengan que realizar sus giras en América y en general también en América Latina. Entonces, hay un poquito las condiciones para que grandes compañías puedan venir al Perú y Forero, Manuel María Forero, el hijo de Emilio Forero, parece que con visión empresarial ve de que hay ahí la posibilidad de iniciar una posibilidad de negocio, de ingresos, y que para ello se necesita un escenario acorde a las circunstancias. Entonces, en 1915 se va a demoler el antiguo Teatro Olimpo, construido pues por Mojardín en los predios del padre Emilio Forero hacia 1886, y va a iniciar pues la construcción de lo que ahora llamamos Teatro Municipal. El autor de los planos va a ser el ingeniero Alfredo Viale, quien, según la información encontrada, va a recibir, digamos, un poquito la presencia del propio Forero, quien le va a sugerir algunos referentes europeos. Existe algún registro de que Forero va a comprar una bibliografía especializada en arquitectura teatral, y a partir de esos referentes se va a diseñar lo que va a ser, como les digo, en su origen, el Teatro Olimpo, pero en su versión mucho más monumental, ¿no? Entonces, durante los 5 años que se construye este teatro, se concibe como la versión mejorada del Olimpo, pero ya hacia finales, ya cerca a su inauguración en 1920, el presidente Leguía le sugiere a Manuel María Forero que le cambie el nombre, que no sea Teatro Olimpo, sino que le ponga Teatro Forero, en homenaje al padre, a Emilio Forero, ¿no? Manuel María Forero, que tenía el poder, digamos, recibido por sus hermanos para la administración de este nuevo teatro, accede, ¿no? Le parece una buena idea, le pone Teatro Forero, pero ya para ese momento, como anécdota queda, que ya se habían mandado a hacer las butacas de la platea con las iniciales TO, que eran de Teatro Olimpo. Entonces, cuando se va a inaugurar el Teatro Forero, y durante muchos años van a estar esas butacas con esas iniciales, ¿no? Como indicativo de que en un primer momento se pensó como una continuación del Olimpo, porque en verdad el Forero terminó siendo eso, ¿no? Una continuación de esa iniciativa de algunas décadas atrás. Entonces se inaugura en 1920, por eso ahora en el 2020 estamos pues próximos a celebrar su centenario, ¿no? El 28 de julio de 1920 se inaugura. Y este es, bueno, una famosa pues ilustración del libro de Cipriano Laos, donde se ve el interior del Forero, claramente con una monumentalidad mayor al del común de los teatros que existían en Lima en esos años, y vemos pues que tiene la zona de la platea, 2 niveles de palcos, la zona de galería y una cazuela rematada por esculturas de atlantes, ¿no? Que van a ser un elemento monumental dentro de la arquitectura del recinto. Ahora aquí, bueno, Viale diseña los planos dentro de la lógica de la arquitectura de la época, que era el eclecticismo, ¿no? Que es la mezcla de una serie de estilos, sobre todo de vocación historicista, ¿no? En la arquitectura religiosa también se va a ver eso, un edificio, digamos, que comparte más o menos la misma cronología del Teatro Forero, va a ser la Basílica de María Auxiliadora de Lima, que se inicia, su construcción se inicia en 1916, un año después del Forero, y se inaugura en 1921, también un año después del Forero. Entonces, básicamente comparten la misma cronología, y también en este otro edificio religioso muy importante de nuestra ciudad de Lima se ve esa misma dinámica y la vocación por la evocación al eclecticismo, ¿no? En el caso de la Basílica María Auxiliadora se mezclan pues elementos de la arquitectura románica, la arquitectura bizantina, ¿no? Y
En el caso del teatro municipal se mezclan pues elementos barrocos y renacentistas. Ahora, un detalle importante también para comprender el contexto a propósito que se menciona la Basílica de María Auxiliadora, es que su arquitecto, el sacerdote salesiano Ernesto Vespignani, llega a Lima en 1916, cuando ya el forero estaba en plena construcción, y bueno, se interesa un poco por la dinámica y la situación de la arquitectura en la ciudad, y él va a realizar un informe escrito, un informe manuscrito que yo he tenido oportunidad de revisar en unos archivos salesianos, y él hace una descripción de la dinámica arquitectónica de la ciudad de Lima, ¿no? A ojos de un visitante extranjero. Y él señala de que Lima es una ciudad que tiene muchos proyectos que están encaminados, pero que tienen como característica que se quedan en pleno camino, que no logran concluirse, que están como ruinas en plena ciudad, ¿no? Y básicamente ahí se hace referencia pues al proyecto del Palacio Legislativo, al proyecto de la Iglesia de la Victoria, que está en la actual Plaza Manco Cápac, que se había iniciado hace 1911 más o menos, al proyecto de la nueva cárcel de Lima, que ahora es la comisaría de Avenida Alfonso Ugarte, eh, también un proyecto eclesiástico, la iglesia de los dominicos, que querían construirse, bueno, la nueva iglesia de Santa Rosa, impulsada por los dominicos a la espalda del templo colonial, ¿no? Que nunca se llega a concluir, de hecho lo que se avanza se demuele, y también la iglesia de el Colegio Inmaculada en la avenida Colmena, en la esquina con Chancay, ¿no? Que ahora es la iglesia parroquial de Santo Toribio. Entonces son proyectos que tenían más de una década de inicio y que para ese momento estaban ahí, ¿no? Como semiabandonados por falta de presupuesto. Entonces, Espiñán, el arquitecto de la Basílica, muestra su preocupación, ¿no? Teme de que este gran proyecto de la Basílica quede inconcluso. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque el proyecto de Forero también era un proyecto ambicioso y que también corría ese riesgo. Entonces, ahí, sin duda, hay que ver el tino y la habilidad de Forero para poder llevar esto a buen término, prácticamente siendo un proyecto emprendido por él y por sus hermanos, pero del cual él era el titular y el responsable. Se sabe que Forero pide un préstamo al banco italiano de unas 150.000 libras que después la municipalidad va a pagar al momento de hacer la compra del teatro, ¿no? Entonces, con este dinero se emprende la construcción, dura 5 años y bueno, se inaugura en 1920. Acá tenemos algunas fotografías de sus primeros años. Este es el foyer por el cual se ingresa al teatro. Claramente vemos la evocación clásica en sus columnas, las escaleras que permite conducir al público a los palcos y la gran sala, ¿no? Con su diseño en forma de herradura, que la va a tomar Viale, el ingeniero Viale, de los referentes de teatros europeos que va a seguir al elaborar los planos. Y este es, bueno, el escenario. Y un detalle interesante es que atrás del escenario se encontraba todavía los vestuarios originales del Teatro Olimpo. O sea, la demolición del Olimpo, que se hizo en 1915, va a ser pues una demolición parcial, porque los vestuarios se quedan, y de hecho esos vestuarios van a existir hasta más o menos los años 80, en que ya en la gestión de Orrego, Barrantes, por ahí, se va a construir ya el nuevo edificio donde están los nuevos camerinos, ¿no? Entonces, ese es un detalle. El Olimpo no cierra totalmente su historia arquitectónica con su demolición en el 15, sino que va a continuarse sus ambientes utilizando hasta finales del siglo XX prácticamente, ¿no? Y bueno, cuando comienza digamos, ya a publicitarse la inauguración, la revista Mundial va a ser un poquito uno de los medios más activos que va a servir de caja de resonancia para sus primeras actividades, y ahí se publican pues fotos de este nuevo escenario cultural. Esta es una foto, por ejemplo, de la vista de Lima desde la azotea del Forero, ¿no? Obviamente con una intención propagandística. Y bueno, esta es la foto de la sala días antes de la inauguración, en julio de 1920, hace 100 años, también hay fotos de las escaleras de acceso. Esta es una fotografía del día de la inauguración. Ahí vemos al presidente Leguía, ¿no? Llegando junto a bueno, una serie de invitados. Y bueno, tenemos también a Forero, ¿no? Ahí de pie, digamos como acompañando al presidente en su ingreso.
Y esos son, bueno, los invitados al día de la función inaugural, en la cual la compañía Bracale interpretó pues la famosa ópera Aida de Giuseppe Verdi. Y bueno, ella es Gabriela Bresanzoni, mezzosoprano, que tuvo el protagónico en esa función. Y bueno, por aquí algunos artistas que actuaron en las primeras funciones del Forero. De ahí en adelante el Forero va a tener una actividad cultural importante. Ciertamente Forero va a comprender ahí también de que la recuperación de los ingresos no era algo tan sencillo. Él intentó recuperar su inversión eh, cobrando precios altísimos en las entradas a los primeros espectáculos. De hecho, van a haber artículos periodísticos que van a reclamar los precios excesivamente altos del Forero y va a tener que bajar con el transcurso de la semana, pero ahí como que Forero se va dando cuenta de que la recuperación del dinero no iba a ser algo tan sencillo y ahí nomás ya comienza, aprovechando su cercanía con Leguía, comienza a tantear la posibilidad que el gobierno central compre el teatro, aprovechando un poco el proyecto de que se tenía la idea de construir un teatro nacional con miras al centenario, ¿no? De 1921. Entonces, era un proyecto que venía desde la República Aristocrática. En estas revistas ilustradas muy famosas, Mundial, Variedades, hay reproducciones de los planos de ese proyecto del Teatro Nacional, que bueno, al menos en ese momento no se concretó. Entonces, Forero trataba de vender su teatro para que se convierta en el Teatro Nacional. Al final, no tienen éxito las tratativas con el gobierno y más bien será el municipio el que lo terminará adquiriendo. Bueno, en esta foto vemos el teatro antes de sus primeras remodelaciones, ¿no? Acá vemos de que el palco presidencial junto con el palco municipal al frente se encontraban en el segundo nivel de palcos, no en el primero como se encuentran hoy. Ese cambio se hizo en el año 24 a raíz del centenario de la batalla de Ayacucho y se registra la primera remodelación importante en el Teatro Forero y consistió en el cambio de los palcos, ¿no? Que no solamente consistió en cambiar el escudo, ¿no? O bajar el escudo, sino también instalar pues ambientes como baños, etcétera, vestíbulo, en el nuevo nivel donde se encontraban los palcos presidencial y municipal. Acá tenemos la foto del otro lado donde está el palco municipal en su ubicación original. Bueno, un detalle importante es que el Forero tuvo actividades pues, culturales obviamente destinadas a una población, digamos, socioeconómicamente acomodada, ¿no? Al decir de los precios de las entradas, pero eso no impidió que el Forero también pueda ser escenario de actividades dirigidas a otro público social. Entonces, si bien hubo funciones a las que también estaban dirigidas a las clases populares, sobre todo vamos a ver que también se va a alternar las actividades de teatro y funciones artísticas en general con funciones de carácter cultural, funciones inclusive de carácter gremial, ¿no? Donde ya podían tener presencia otros grupos sociales. Bueno, esta es, por Sí, ejemplo, la presentación de una pianista gracias, boliviana. David. Si podemos Perfecto, ir voy cerrando cortando para entonces. darle paso a David Regis. Muy bien, entonces, bueno, acá tenemos algunas fotos de esas primeras funciones, ¿no? Bueno, Leguía en la función del centenario de la batalla de Ayacucho. Este es, por ejemplo, también funciones patrióticas para recolectar fondos por el tema este del plebiscito, la posibilidad de la recuperación de Tacna y Arica, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, ya en el 24 se tiene el registro de que ya Forero entra en negociaciones con el municipio y una tasación que el 24 la va a hacer el propio Malakowski y hacia el 28 ya se expide la minuta de venta al Consejo Provincial de Lima. Y el 29, el Consejo Provincial, que ya tenía un teatro municipal que era el Teatro Segura, por resolución decide el Teatro Municipal Antiguo pase a llamarse Teatro Manuel Asensio Segura y el Forero pase a llamarse Teatro Municipal. Entonces, a partir de ahí, este proyecto pasa ya a ser digamos, de una institución pública como el municipio. Y bueno, un detalle ya para ir pasando las fotos finales, en estos primeros años del teatro, ya como municipal, van a haber actos de exaltación al régimen. Por ejemplo, un acto importante fue un homenaje que le hizo la banca y el comercio a Leguía, un banquete en el cual el escenario se convirtió en la zona de la mesa de honor y la zona de la platea se van a retirar las butacas y se va a improvisar ahí una pista de baile
en los palcos se van a colocar mesas para los invitados, en fin, un uso, digamos, no propiamente acorde a sus fines originales, pero que demuestra un poco la versatilidad de funciones que va a cumplir este sitio cultural. Y ya para cerrar, un detalle importante y pendiente del tema de la fachada. Viale, cuando diseña el teatro, proyecta una fachada un poco ambiciosa, de 3 niveles, 5 calles, coronado por estatuas, que por un tema de presupuesto se dejó, y cuando el municipio lo adquiere todavía era un teatro prácticamente sin fachada. Entonces, en el año 35, con motivo del cuarto centenario de la fundación de Lima, se toma el acuerdo ya de construir el nuevo frontis y se encarga al arquitecto Malakowski su construcción. Quien va a diseñar pues el frontis que tenemos hasta el día de hoy, con 3 paños, en la presencia de cariátides en el extremo superior, alusivas a algunas de las artes, y bustos de 3 personajes de la música académica del siglo XIX, ¿no? Chopin, Liszt y Beethoven. Y con eso se cierra pues ya el proceso constructivo y, digamos, de la parte histórica, nuclear del Teatro Municipal de Lima. Bien, no me despido sin antes reiterar mi agradecimiento por esta invitación a participar en este conversatorio por el centenario del Teatro Municipal. Y bueno, espero que en la parte de preguntas quizá pueda haber oportunidad de profundizar algunos detalles más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David Franco, por hacer un recuento de los orígenes del Teatro Municipal de Lima, desde su construcción en 1915 hasta el término de la fachada, efectivamente, que se dio en 1938. Durante 18 años no tuvo fachada el Teatro Municipal, que también eso está asociado al gran costo que significó y al hecho de que esto dependía de una familia. Es el Estado que recién en el año 1929 asume los gastos